Hola niños y niñas, me da mucho gusto saludarlos. Estoy muy contento de poder estar con ustedes hoy. Soy el maestro Adán Lozano Escalante y hoy vamos a aprender muchas cosas de geografía, pero principalmente nos vamos a centrar en los desastres. Antes de comenzar, vamos a hacer un ejercicio de respiración y relajación que a mí me ayuda muchísimo. Entonces, presta mucha atención. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a inhalar, vamos a tratar de tomar el máximo de aire que podamos y después vamos a exhalar. Hazlo conmigo. Inhalamos, exhalamos. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Otra vez, inhalamos y exhalamos. Y ahora nos vamos a sacudir para poder despejar todos los nervios y todas las malas vibras que tengamos. Así es que nos sacudimos todos para liberarnos un poco. Repetimos una vez más el ejercicio. Inhalamos, exhalamos. Una vez más, inhalamos, exhalamos. Otra vez, inhalamos y exhalamos. Y no se te olvide, tenemos que sacudirnos. Muy bien, mucho mejor, ¿no? Ahora estamos muy relajados. Entonces, ahora sí, el tema en el que hoy nos vamos a centrar es los desastres que enfrentamos. Pero antes de poder avanzar a nuestros contenidos y a todo lo que vamos a aprender hoy, te pido que vayas por 3 materiales muy importantes. Ve corriendo por tu libreta, tu lapicera y también tu libro de texto de geografía y te ubiques en la página 167. Te doy unos segundos. Ahora sí, podemos avanzar. Lo primero que te voy a pedir es que nos ubiquemos en la estructura geográfica de México. Tenemos que identificar algunos aspectos clave de nuestro país. Pero, ¿a qué me refiero con estructura geográfica? Bueno, presta mucha atención. La estructura geográfica o espacio geográfico es todo aquel lugar que puede ser ubicado en nuestro planeta. Un ejemplo muy claro de la estructura geográfica o el espacio geográfico puede ser el volcán Popocatépetl. O incluso también pudiera ser las cascadas ubicadas en el municipio de Chignahuapan. ¿Te das cuenta? Ubicar un espacio geográfico es muy fácil. Pero ahora te voy a pedir que por favor imagines un espacio geográfico o una estructura geográfica que esté cercana a tu comunidad, a tu localidad. Seguramente se te vienen algunas ideas a la mente. Pero entonces, si en algún punto te preguntan qué es una estructura geográfica o qué es un espacio geográfico, ¿tú qué puedes responder? Seguramente, con los ejemplos que te acabo de dar, tú pensarás que únicamente los espacios de la naturaleza pueden pertenecer a una estructura o a un espacio geográfico. Pero presta mucha atención. Si a ti te preguntan cuál es la definición, tú puedes responder lo siguiente. La estructura o espacio geográfico es todo el entorno que nos rodea. Entonces, ¿qué crees? Tu comunidad, tu unidad, tu casa o tu localidad también son un espacio geográfico. Entonces, ahora ya lo sabes. Ahora, cuando te pregunten, tú puedes responder de una manera muy simple. Un espacio geográfico es todo el entorno que nos rodea, es decir, el lugar donde vivimos. Puede ser natural o no puede ser natural. Si aún no te queda muy claro qué es un espacio geográfico, presta mucha atención. Te invito a ver el siguiente video y en él te voy a explicar qué es un espacio geográfico y en él entenderás de una mejor manera. Presta mucha atención. Y este tema es los desastres que enfrentamos. Pero para poder entender este tema, primero debemos de comprender cómo influye en nuestro país. Y para esto debemos de comprender claramente que México es muy grande, es un territorio muy extenso. Y por lo tanto, esto nos va a ocasionar que dependiendo de la zona en donde nos encontremos, vamos a enfrentar diferentes problemas. Pero antes debemos de comprender qué es una estructura geográfica. Y para esto debemos de relacionar la palabra estructura geográfica con espacio geográfico. Y un espacio geográfico es cualquier lugar en el planeta que se puede ubicar. Por lo tanto, nosotros entendemos que espacio geográfico es algo que podemos localizar en el planeta.
Un ejemplo muy claro de esto es el volcán Popocatépetl, que seguramente lo has visto en Puebla en repetidas ocasiones. Aquí te podemos mostrar un pequeño ejemplo del volcán. Y entonces, ¿cómo podemos entender qué es estructura geográfica o espacio geográfico? Muy simple. La estructura geográfica o el espacio geográfico es el entorno en el que vivimos. Pero entonces, ¿la estructura geográfica es solo la naturaleza? No. Tú podrás creer que entonces este espacio geográfico es únicamente pues los medios naturales que podemos ver fuera de nuestra localidad. Pero te voy a poner un ejemplo muy claro. La estructura geográfica o el espacio geográfico también puede ser nuestra casa, nuestra colonia o incluso la casa de nuestros primos, de nuestros abuelitos o cualquier lugar donde existan un grupo de personas que habita ese lugar. Entonces, ya entendimos que un espacio geográfico puede ser la naturaleza o la localidad donde vivimos. Esto es muy claro. Y ahora, ¿cómo se relacionan los desastres con el espacio geográfico? Pues muy simple. Un desastre es algo que altera negativamente a tres cosas principalmente. Y te voy a describir cuáles son. En primer lugar, puede ser la naturaleza. Por ejemplo, aquí ponemos un pequeño arbolito para ejemplificar cómo puede dañar a la naturaleza o a la sociedad. En este caso, pudieran ser las personas. Para eso, para ejemplificar a toda la sociedad, pues somos todos nosotros, el grupo de personas. Y por último, tenemos algo muy importante. Un desastre puede afectar económicamente. Y esto nos puede llevar a muchas consecuencias. Y es que cuando las cosas afectan económicamente, pues obviamente no habrá dinero para apoyar a la naturaleza ni a la sociedad. Entonces, en resumen, un desastre es un cambio, y aquí lo vamos a poner para resaltar a nuestra tachesota, negativo que afecta a todo nuestro país. O, según sea el caso, cierta zona del país. Eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Cuídense. ¿Qué tal, chicos? Ahora nos quedó mucho más claro qué es un desastre y qué es un espacio geográfico. Pero yo te lo voy a explicar de otra manera. Recuerda que un desastre es algo que afecta negativamente a la vida social, económica, cultural e incluso afecta al desarrollo natural. Te voy a poner otro ejemplo. Imagina que estás en tu casa y que entonces estás jugando con tus hermanos, con tus primos o con algún familiar. En este momento, en pantalla, puedes ver el ejemplo claro de lo que puede causar un desastre. Muchos daños. Ahora retomemos el ejemplo que te voy a dar. Recuerda que estás en tu casa jugando con tus primos, hermanos o algún familiar y que tomas todos tus juguetes y por lo tanto estás jugando con ellos y te entretienes mucho tiempo. Entonces, de la nada, regresan tus papás y encuentran todo el tiradero que hiciste con tus juguetes. Seguramente su primera reacción será decirte, ¿qué es todo este desastre? Los juguetes tenían un lugar específico en tu casa y esos juguetes estaban ordenados. En el momento que tú los tomaste, pasaron a estar desordenados. Esto es un ejemplo claro de un desastre. Hubo un cambio negativo en tu casa, un cambio negativo en el orden. Por lo tanto, ahora puedes entender, junto con el video, de una forma muy clara qué es un desastre. Eso está perfectamente claro. Ahora te puedes imaginar qué tipo de desastres pueden llegar a ocurrir en México. Seguramente vienen muchas ideas a tu mente, algunos ejemplos. Pero antes de continuar, te voy a dar un dato muy importante.
Recuerda que un espacio geográfico no tiene que ver únicamente con la naturaleza. También el entorno donde vivimos, nuestra localidad o nuestra casa, es un espacio geográfico. Entonces, aquí surge una pregunta muy importante. ¿Puede surgir un desastre en algún lugar que no sea natural? Claro que sí. Existen dos tipos de desastres. El primero tiene que ver con los desastres de tipo natural y como su nombre lo dice, tienen que ver con los desastres de fenómenos naturales. Un ejemplo muy claro puede ser las inundaciones, como lo podemos ver en pantalla, las sequías, las heladas o incluso los ciclones. El segundo tipo de desastres que tenemos son los desastres de tipo antropogénico. Seguramente esta palabra suena muy rara, pero no, es muy fácil. Este tipo de desastres tiene que ver con la actividad humana y son todos los desastres que son ocasionados por los seres humanos. Un ejemplo muy claro es lo que vemos en pantalla, la explosión en una fábrica. Otro ejemplo pudiera ser un derramamiento de alguna sustancia tóxica en algún cuerpo de agua, como puede ser en un océano o en algún mar. Pero si aún no te quedan muy claros qué son los desastres y cuál es su relación con los espacios geográficos, acompáñame a ver el siguiente video. Presta mucha atención. Hola niños y niñas, ahora que ya sabes qué es un desastre, te voy a pedir que me ayudes a tener una gran idea sobre qué tipos de desastres pueden llegar a ocurrir en nuestro país. Piénsalo muy bien. Recuerda que México es muy extenso y por lo tanto puede estar sufriendo muchos desastres de todos los tipos. Pero antes de poder imaginar, te voy a dar un dato muy importante. Puedes recordar que un espacio geográfico no únicamente es la naturaleza. También recordamos que los espacios geográficos están conformados por la localidad en donde vives. Por ejemplo, ya lo dijimos, la colonia de tus papás, la casa de tus abuelos, o donde viven tus amigos o tus primos. Entonces, cuando recordamos eso, podemos entender un dato muy importante. Existen dos tipos de desastres. Y el primero son los desastres que tienen que ver con la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza nos podemos referir a ríos, a lagos, incluso a los mares o a los océanos, a las montañas, a los árboles, eh, a cualquier otra cuestión que tenga que ver únicamente con la naturaleza. Pero un ejemplo claro o qué pudiera ser algo que se pueda demostrar con un desastre de la naturaleza, pues muy simple. Uno de estos desastres pueden ser las sequías. Estos fenómenos se ven acompañados por la falta de lluvia o la falta de agua y los climas excesivos que provocan que no haya frutos y que no haya nada de vegetación en las zonas. Otro tipo de desastres que se pueden ver en este tipo de naturaleza pueden ser los tornados. Y estos ejemplos se pueden dar cuando hay un exceso de aire o se combina con algunas otras circunstancias. Pero aquí lo importante que tienes que entender es que el primer tipo de desastre es el de la naturaleza. Y como su nombre lo dice y es muy claro, tiene que ver con todo lo que nos rodea que sea natural. El segundo tipo de desastre es el desastre, escucha muy bien, antropogénico. Pero, ¿qué tiene que ver esto o qué significa? Muy simple. El desastre antropogénico tiene que ver totalmente con las personas. Es decir, nosotros los ocasionamos. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Imagina que hay una fábrica cerca de tu casa y sin querer o por error, esa fábrica presenta alguna especie de falla o algo que genera un problema dentro de la fábrica. Por lo tanto, existe un cortocircuito o algún incendio dentro de esa fábrica. ¿Y qué crees que sucederá después? Pues, ¡boom! Obviamente, la fábrica se verá en graves problemas,
Y este problema de explosión o este problema que se generó en la fábrica, pues va a tener muchas consecuencias con la naturaleza, con la sociedad y obviamente monetariamente. Pero ¿por qué es algo ocasionado por los humanos si en teoría fue un accidente? Muy simple. Porque si esa fábrica no estuviera, pues obviamente ese accidente no hubiese sucedido. O en este caso, ese desastre. Entonces, niños y niñas, eso es todo por hoy y que estén muy bien. Mucho más claro, ¿no? Ahora que sabemos qué es un espacio geográfico, qué es un desastre, cuándo y dónde pueden ocurrir, debemos de centrarnos en un tema muy importante. ¿Qué hacer ante una emergencia? Te voy a explicar algo. Para que ocurra un desastre, deben de combinarse dos elementos muy importantes. No importa si es un desastre de tipo natural o de tipo antropogénico. Pero recuerda que estos dos elementos que te voy a mencionar, pues son muy simples. El primero que tenemos es una situación o un fenómeno que cause un peligro inminente. Un ejemplo claro de este elemento puede ser un volcán activo. El segundo elemento que se debe de combinar con esta situación debe de ser una población vulnerable. Precisamente se prevé o se piensa que deben de existir acciones para poder tomar precauciones y saber qué hacer ante estas circunstancias. Es por eso que a esto se le conoce como protocolo, y un protocolo son las series de pasos que debe de seguir una población o una situación, una comunidad vulnerable para saber qué hacer en un caso de emergencia. Entonces, como te mencioné, para que suceda un accidente o un desastre, deben de combinarse los dos elementos que te comenté y deben de suceder en el mismo lugar y al mismo tiempo. Por eso te mencioné que el primer elemento es un fenómeno que causa peligro, como lo mencionamos que fue el volcán. Y la población vulnerable es el otro elemento. Si se combinan estos dos, obviamente se puede generar un gran desastre y un gran problema. Pero ahora, te voy a poner otro ejemplo. Imagina que hay un río que atraviesa una comunidad. Y este río, en ciertas temporadas de lluvia, aumenta su nivel, ocasionando que haya inundaciones. Lo lógico sería que la gente no construya sus casas cerca a este río. Obviamente, como lo podemos ver en la imagen, pueden suceder muchos desastres y muchos accidentes con las inundaciones. Es por eso que las recomendaciones más lógicas serían que no se construyan casas cercanas a este río. A este tipo de acciones se le llaman precauciones o prevenciones. Otro ejemplo que podemos tomar, imagina una carretera de alta velocidad, que comúnmente las conocemos como autopista. Lo más lógico y las recomendaciones serían que no se construyan casas cercanas a esta carretera, precisamente para evitar accidentes o desastres. Esto, como te lo mencioné, se conoce como prevenciones. Si aún no te queda muy claro, acompáñame a ver el siguiente video. En él te voy a explicar los tipos de desastres y te voy a poner un ejemplo de un desastre. Pon mucha atención. Hola niños y niñas, ahora vamos a trabajar con un recurso muy interesante, que es muy creativo y ayuda para resumir la información que hemos trabajado de una mejor manera. Y este recurso es la infografía. Este nos puede ayudar para poder comprender de una mejor manera el tema que estamos trabajando. Y en este caso hemos estado hablando de los desastres, pero específicamente en un espacio geográfico. Pero, ¿qué es un desastre? Según la OMS, nos dice que se define como las situaciones imprevistas que representan serias e inmediatas amenazas para una comunidad. Recuerden que en los videos anteriores hemos hablado de que un desastre es un cambio negativo que afecta a la sociedad, a la cultura, a la naturaleza o incluso en la economía de los países, en este caso, pues de México. Además, un espacio geográfico es un lugar que podemos ubicar en nuestro planeta. Eso que no se les olvide, que les quede muy muy claro. Estos tipos de espacios geográficos puede ser, por ejemplo, un bosque, una montaña o incluso la comunidad donde vivimos. Ahora vamos a continuar con la infografía. Después, tenemos que existen dos tipos de desastres. Recuerden que existen los desastres naturales y los desastres antropológicos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Primero, tenemos a los desastres naturales, que en este caso, estos son una alteración negativa de la vida natural, social, económica o cultural. Obviamente, cuando su nombre lo dice, desastres naturales únicamente son
los que tienen que ver con la naturaleza. Y después tenemos lo que son los desastres antropológicos. Y estos son los desastres originados intencionalmente por el hombre o por una falla de carácter técnico. Recuerden el ejemplo de la fábrica, que obviamente si la fábrica no estuviera en la zona o no hubiese una construcción hecha por el ser humano, obviamente ese desastre no se daría. Por lo tanto, es así como se conocen a los desastres antropogénicos. Y por último, tenemos en nuestra infografía qué es una inundación, un ejemplo de un desastre. En este caso, la inundación sería un fenómeno de origen natural que al ser más frecuente causa daños enormes a la infraestructura esencial como sistemas de transporte, carreteras, escuelas e instalaciones de salud. Una inundación se puede dar obviamente cerca de donde existen cuerpos de agua, como lo pueden ser los mares, los océanos, los ríos, incluso los lagos. Cuando la naturaleza, hay una época en la que son fuertes las lluvias, pues puede originar y suscitar una inundación. Por lo tanto, es recomendable que cuando uno va a construir cerca de algún cuerpo de agua, tome todas estas recomendaciones para prevenir ciertos desastres. Obviamente, cada zona geográfica o espacio geográfico, como lo hemos trabajado, tiene sus riesgos y los posibles desastres que pueden llegar a suceder. Entonces, niños y niñas, me dio mucho gusto saludarles y explicarles a través de una infografía qué es un desastre. Cuídense mucho. ¿Qué tal el material de la infografía? Muy práctico para poder explicar qué es un desastre y obviamente los tipos de desastres que podemos conocer. Ahora, en el ejemplo que te presenté, pudiste ver que un desastre puede causar muchos daños. Recuerda que puede causar daños a la sociedad, a la cultura, a la economía o a la naturaleza. Pero algo que tienes que saber sobre los desastres, que es muy importante, es que un desastre es impredecible. Esto quiere decir que es espontáneo y por lo tanto nos puede tomar por sorpresa. Para esto son necesarias las medidas preventivas. Pero ¿quién nos ayuda quién nos ayuda en lograr estas medidas preventivas o quién nos enseña qué hacer en caso de emergencia? En este caso, existe Protección Civil. Ellos nos apoyan durante, antes y después de un desastre. Protección Civil nos apoya antes de un desastre con capacitaciones, pláticas o algunos pasos a seguir de lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos antes de un desastre. Seguramente alguna vez has escuchado de estas pláticas o incluso de estas conversaciones en las que un experto te puede apoyar para que tú sepas qué hacer y qué no hacer en un caso de emergencia. Posteriormente, durante un desastre, Protección Civil nos apoya con los heridos, nos ayuda a los adultos mayores y a los niños. En esta acción Protección Civil está durante el desastre y ellos apoyan a toda la gente que esté con algún problema de salud o con algún riesgo. Incluso ellos implementan algunos, eh, algunos lugares para que la gente pueda acoplarse o pueda estar en calma y estos lugares son conocidos como albergues. Posteriormente, y por último, Protección Civil nos apoya después del desastre y ellos continúan con el apoyo en la implementación de los albergues. En estos albergues se puede recibir alimento o algún apoyo médico o algún asesoramiento que las personas necesiten. Obviamente, se centran en niños y en adultos mayores. Recuerda que Protección Civil siempre hace las recomendaciones necesarias y una de esas recomendaciones es siempre estar en calma. Nunca entrar con miedo ante alguna situación o perder la calma, básicamente. Otras de las recomendaciones que Protección Civil hace son algunas listas o algunas cosas que podemos tener por precaución para poder enfrentar algún desastre. Y es que recuerda que un desastre no nos avisa, nos agarra desprevenidos. Por lo tanto, es importante estar siempre preparados ante cualquier circunstancia. Una de las primeras listas o recomendaciones que Protección Civil hace son las listas y recomendaciones de los víveres o alimentos o previsiones que puedes tener en casa para estar listo ante cualquier circunstancia. En esta lista podemos encontrar agua embotellada, por lo menos te piden 2 litros, en algunos envases que sean irrompibles, es decir, que no se puedan romper.
También puedes agregar algunos alimentos que no necesiten de cocerse o que puedan echarse a perder. En algún ejemplo de esto puede ser el atún, leche en polvo o algún jugo. A esta lista puedes agregar un destapador, un abrelatas o incluso algún cuchillo. Y puedes agregar algunas bolsas para poder guardar ahí algunas cosas. También puedes agregar lo que tú creas que sea necesario para poder llevar algún alimento que no se eche a perder. En segundo lugar, tenemos una lista que Protección Civil nos hace una recomendación con nuestros documentos importantes. En este caso, siempre recuerda que los documentos deben de ir en bolsas de plástico. Eso es importante que no lo olvides. En esta lista podemos agregar lo que son las actas de nacimiento, actas de matrimonio o algún documento que consideres importante. Puede ir tu INE, CURP o algún otro documento que tú creas que es de vital importancia. Recuerda siempre guardarlos en bolsas de plástico. También podemos agregar el dinero en efectivo, tarjetas de crédito o algún documento que diga que eres dueño de algún terreno o un título de propiedad que tú consideres que es de vital importancia. Recuerda siempre guardarlos en bolsas de plástico para que no se maltraten. Por último, Protección Civil nos hace recomendaciones de una tercera lista, pero en esta lista se va a hablar de un botiquín de primeros auxilios. Y en este botiquín podemos contener vendas de diferentes tamaños, alcohol, algodón, algún antibiótico o algún medicamento que sea de primera necesidad para ti. Recuerda siempre que Protección Civil te dice que debes mantener la calma. Es muy importante. Ante cualquier emergencia, tú debes mantener siempre la calma, preocuparte por niños, adultos, y tú siempre deberás estar acompañado de tus padres o de algún adulto de confianza. Esto con el objetivo de agilizar las cosas para seguir los pasos que Protección Civil y las recomendaciones que Protección Civil nos hace. Recuerda que un desastre nos puede tomar desprevenidos y muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar. Te voy a poner otro ejemplo. Imagina que tú vas de excursión a una montaña o a algún lugar donde se encuentra un monte. Obviamente, con las recomendaciones que ya nos hicieron, tú deberás ir preparado con ciertas cosas para poder enfrentar cualquier circunstancia que se te pueda presentar. Imaginemos que desafortunadamente se presenta un incendio forestal. Ante esta situación, obviamente tú no puedes hacer nada, pero lo primero que debes hacer, recuerda, es mantener la calma y atender las indicaciones que que Protección Civil nos hace. Es por eso que con las previsiones que tú ya llevas, lo más recomendable es que ante esta situación tú lleves agua, alguna linterna, una radio y obviamente sigas todas las indicaciones. Eso es de vital importancia. Es por eso que Protección Civil, cuando hace las recomendaciones o da pláticas o da capacitaciones, es lo primero que mencionan, que siempre debes hacer caso a los expertos y mantener la calma. Yo sé que lo he repetido mucho, pero es muy importante. Ahora, vamos a recapitular toda la información que hemos visto hoy. Recuerda que sabes que es un espacio geográfico. Un espacio o estructura geográfica es un lugar que podemos identificar o ubicar en el planeta. Gracias a esto, podemos saber que un espacio geográfico no solamente tiene que ver con la naturaleza, también tiene que ver con el entorno en el que vivimos, es decir, todo el lugar donde nosotros estamos. Gracias al espacio geográfico, podemos identificar qué tipos de desastres se pueden presentar en nuestro México. Si tú te das cuenta, cada espacio geográfico en el país es muy diferente. Incluso tú podrás detectar que hay estados de la República donde hacen recomendaciones diferentes los agentes de protección civil. O en el lugar donde tú vives hacen algunas recomendaciones y, por ejemplo, donde vive otro familiar, hacen otras recomendaciones. Es por eso que ahora que ya sabemos, en primer lugar, qué es una estructura o un espacio geográfico, después tenemos que identificar qué es un desastre y qué tipos de desastres se pueden presentar en ese espacio geográfico. Por ejemplo, primero tenemos que identificar qué es un desastre, que eso ya lo tenemos muy claro. Recuerda siempre que un desastre es cualquier alteración negativa en la vida social, natural, económica o incluso cultural. Recuerda el ejemplo que te puse, el de los juguetes. Es un cambio negativo. Eso es un desastre. Ahora que sabes estos dos elementos, no se te olvide que existen dos tipos de desastres.
Los desastres de tipo natural, que como su nombre lo dice, tienen que ver totalmente con los fenómenos naturales. En segundo lugar, tenemos los desastres de tipo antropogénico. Recuerda, la palabra está un poquito complicada y enredada, pero tú tranquilo. Esto tiene que ver con lo que causamos los humanos, con la actividad humana. Recuerda el ejemplo que te puse en el video, la explosión en la fábrica. ¿Por qué se dice que es algo causado por los humanos si obviamente fue un accidente? Recuerda la clave, que es un desastre antropogénico porque obviamente es un desastre que es causado por los humanos. Si eso no existiera, ese desastre no se hubiese causado. Ahora te pido que te ubiques en la página 167 de tu libro de geografía, que comiences a leer. Seguramente entenderás mucho mejor la información que se te presenta. Después, ubícate en la página 170 de tu libro y contesta la actividad. En ella tendrás que identificar los espacios geográficos de nuestro país y qué tipos de desastres se pueden presentar en esos espacios geográficos. Al terminar, le podrás presentar la actividad a tu maestro o a tu maestra. Bueno, niños, ha sido un placer estar con todos ustedes. Hoy aprendí muchísimo de geografía y espero que estén muy bien. Y recuerda, por la cultura de México, en Puebla, los maestros somos los pilares de la educación. Adiós.